Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Juan Alberto Rial, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Público, secretario académico del IRI y coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales, analiza la situación actual en Oriente Medio y su impacto en América Latina. La situación en Oriente Medio es como el conflicto consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Es el tipo de conflictos que produce cambios sistémicos. Y más en una situación en la cual no hay un sistema definitivamente asentado, estas cuestiones lo que hacen es canalizar las, si se quiere, imprecisiones o debilidades. Esa es la expresión que el sistema está presentando. Así que este conflicto en Oriente Medio encuentra a los países sin ningún tipo de norte más que su propia decisión con respecto a seguir, y no tiene hegemones que puedan imponer sus decisiones, por lo cual estas cuestiones se están presentando como galvanizadora de situaciones que se van a producir de cara al futuro. En América Latina, lo que está sucediendo con respecto a este conflicto es que se muestran las tensiones que se producen en el ámbito doméstico. Así como en otro momento, probablemente en la gestión anterior, Argentina se hubiera decantado definidamente por Hamás, porque este conflicto es resultado de una acción de Hamás en el sur de Israel. El gobierno actual, por ejemplo, se manifiesta definitivamente y de manera, si se quiere, incuestionable por Israel, cuando la situación no es maniquea. No es todo blanco-negro, hay claroscuros. Entonces se nos está presentando en este aspecto, en los países que se identifican como de izquierda, todo esto entrecomillado, en favor de Hamás, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, como es el caso de México, y los países que se identifican sus gobiernos como de derecha, caso argentino, por ejemplo, definitivamente por Israel, cuando yo entiendo que hay cuestiones que reprochar tanto a uno como a otro bando, y la mejor senda es mantenerse equidistante
y apegarse a las normas del derecho internacional y específicamente en ese aspecto al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a la prohibición del ejercicio de la fuerza en las relaciones internacionales. Así que aquí en América Latina se nos presenta esa división, que es una cuestión interméstica, es decir, contentar a las coaliciones internas que han permitido a los gobiernos llegar a tal situación, más que tener en cuenta cuáles son los valores que las sociedades deben sostener a nivel internacional. Y es algo que está pasando en muchos aspectos en otros gobiernos. A Estados Unidos le está costando muchísimo mantener el liderazgo en una solución pacífica desde una posición de imparcialidad por el tradicional alineamiento que ha demostrado hacia Israel, lo que se ha traducido en las votaciones que ha habido en el Consejo de Seguridad. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso quinto, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, profesor Juan Alberto Rial, reflexiona sobre el rol de los organismos de seguridad frente a la guerra en Oriente Medio. Como bien trae esa colación, el tema de los organismos de seguridad ha demostrado una vez más que a nivel universal el sistema se muestra inoperante cuando las principales potencias tienen intereses involucrados, y esto tiene que ver con el alineamiento acrítico de Washington con Tel Aviv, lo que le ha impedido tener un rol constructivo en el ámbito del Consejo de Seguridad, y el alineamiento acrítico que Beijing y Moscú tienen con Teherán, que es quien está detrás de las acciones de Hezbollah y de Hamas, y entre comillas con la Autoridad Nacional de Palestina, ya que están más cerca, insisto, de Hezbollah y de Hamas que de la Autoridad Nacional Palestina. Así que durante muchísimo tiempo Naciones Unidas, que tiene
en el Consejo de Seguridad, la misión primordial del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales se ha visto atada de manos para tomar determinaciones que pusieran un alto a la acción descontrolada por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, que está teniendo en cuenta más cuestiones de índole doméstica que el futuro del pueblo israelí al momento de llevar a cabo las acciones que está llevando adelante ahora mismo. Tan así es que con tal de contentar a las posiciones de extrema derecha de aquellas agrupaciones que le garantizan la permanencia en el gobierno y que son parte del gobierno de coalición, es que se ha visto incapaz, por ejemplo, de proponer un plan de gobierno para el día después de haber aniquilado a Hamás, que en teoría es el plan político, el objetivo político que persiguen las fuerzas de autodefensa israelíes. Esto ha llevado en estos días que Benny Gantz, que forma parte del gobierno de Unidad Nacional y que es uno de los tres que tiene derecho de voto al momento de tomar las determinaciones máximas en la estrategia seguida por Tel Aviv en Gaza, hubiera amenazado con renunciar, lo cual lo ha aplazado en estos días y va a ser el anuncio del día de ayer, lo ha aplazado en estos días por el hecho de que el gobierno israelí ha recuperado a 4 de los rehenes que aún tienen Hamas. Pero Benjamín Netanyahu está gobernando desde una coalición muy frágil, sabiendo que el día después, al abandonar el poder, probablemente tenga un destino de o muerte política en el mejor de los casos, o de prisión en el peor de ellos, porque están llevándose adelante juicios que lo complican muchísimo en cuestiones de corrupción, y el ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado le ha venido como anillo al dedo al momento de galvanizar la unidad nacional y alejar la atención pública de las cuestiones que judicialmente lo estaban aquejando hasta el año pasado. Había marchas de manera permanente por parte de la sociedad israelí pidiendo su alejamiento por estas cuestiones y por sus constantes ataques a la división de los poderes en un Estado que históricamente, como el israelí, se ha se ha manifestado como un gobierno de democracia liberal en una región donde la democracia liberal es prácticamente inexistente. En Medio Oriente, un país que tenga división de poderes y que sea decididamente republicano es prácticamente una quimera. La excepción era Israel, y ahora Israel está dejando de serlo también. Por eso le ha costado tanto a Estados Unidos ponerle el cascabel al gato. De hecho, todos los límites que le ha fijado Biden a Benjamín Netanyahu tiene que ver con que inclusive Washington está haciendo una lectura de que las acciones de Benjamín Netanyahu persiguen más su supervivencia política que el objetivo último de negociar la paz el día después de la destrucción de Hamás. Así se explica que después de todos los meses continuados de acción militar por parte de las fuerzas de autodefensa israelí, no se hubiera alcanzado ese objetivo último. Se tenga 1,5 millones de gazetíes viviendo situaciones de carestía absoluta en el paso de Rafah hacia Egipto, que está cerrado, por el cual la ayuda humanitaria no entra, pero los palestinos tampoco pueden refugiarse en la península del Sinaí, y Hamás no es que tiene las estructuras intactas, pero sí operativo. Y por otro lado, Gaza se presenta como tierra arrasada, con cerca de 37.000 víctimas fatales por la intervención de las fuerzas de autodefensa israelí, mayoritariamente niños y mujeres, y con una crisis humanitaria de escalas catastróficas, y la comisión de todos los delitos tipificados por el derecho internacional humanitario, y probablemente un delito de genocidio en marcha que está siendo investigado no tan solo por la Corte Penal Internacional, que ha pedido la captura de los líderes políticos de Israel, así como los de Hamás, sino también por la responsabilidad internacional del Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Así que aquellos que pudieran poner algún grado de razonabilidad se ven atados de pies y manos por la cuestión doméstica, ya que hay un fuerte lobby por parte de la comunidad judía en el Estado americano,
sino también por la falta de decisión política de negociar por el Estado de Israel, porque sus líderes saben que tienen que rendir cuentas el día después. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. En Voces de Tiempo Internacional, el profesor Juan Alberto Rial, coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, reflexiona sobre la posición del gobierno argentino frente al conflicto de Oriente Medio. La posición argentina con respecto a este conflicto me parece que es extremadamente peligrosa porque se aleja de lo que ha sido una posición de política exterior que todos los gobiernos, independientemente del signo político, han sostenido, que es la solución de dos estados, y por el otro lado, el alineamiento acrítico con Tel Aviv nos pone como un blanco, si se quiere, de primer nivel al momento en el cual organizaciones terroristas puedan tomar decisión con respecto al castigo a aquellos estados que se han alineado con el Estado de Israel. El presidente Milei durante su campaña había manifestado su voluntad de trasladar la embajada argentina ante Israel en Tel Aviv hacia Jerusalén, lo cual es violatorio del derecho internacional, ya que resoluciones de Naciones Unidas internacionalizan la ciudad de Jerusalén, y a pesar de que Israel reclama tener su capital allí, esto no solo es violatorio del derecho internacional, sino que es una afrenta contra la comunidad musulmana, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo, porque es una ciudad en la cual se han originado las tres religiones monoteístas más importantes del mundo: el cristianismo, el judaísmo y también el islam. Así que es tierra santa para tres religiones y no hay un Estado, de acuerdo al derecho internacional, que pueda reclamar soberanía sobre ella. Y por otro lado, el presidente Milei ha manifestado que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse y ha condenado el terrorismo internacional, el terrorismo internacional musulmán, lo cual es de una enorme miopía, porque el Islam
no es la única religión que tiene entre sus fieles a participantes de organizaciones terroristas. Lo ha tenido el cristianismo, pensemos por ejemplo en la ETA, pensemos en el IRA, lo ha tenido también el judaísmo, pensemos en los movimientos sionistas previos a la constitución del Estado de Israel, y también lo tiene el Islam, en organizaciones como Hezbollah y Hamas, pero no se agotan en ello. El Islam tiene 1.500 millones de fieles. Si el Islam fuera una religión terrorista, el mundo no tendría futuro alguno. Y ha manifestado que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Todos los estados tienen derecho a defenderse, claro está, pero las acciones llevadas adelante por Tel Aviv en el territorio de Gaza van muchísimo más allá de lo que el legítimo derecho a la defensa, consagrado en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, autoriza. Por eso te manifestaba en la primera de las respuestas que hay que tratar de mantener una equidistancia en esto y no dejar que las emociones nos ganen, porque hay mucho que condenar en la acción del Estado israelí, que ha ido muchísimo más allá de lo que el derecho a la legítima defensa lo autoriza, y esto le ha costado la vida hasta ahora a cerca de 37.000 personas, pero mantiene en vilo a 2,5 millones de habitantes de Gaza, tan solo para obtener el apoyo político de los grupos de ultraderecha de Israel a fin de que Benjamín Netanyahu siga en el gobierno, y todo indica que su plan para el día después es anexar Gaza y desplazar a todos los palestinos gazetíes hacia Egipto, en algo que la historia nos demuestra que es una de las violaciones más relevantes que el derecho internacional público puede ver, porque el mismo pueblo judío lo vivió en manos de la jerarquía nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No es una experiencia nueva para nosotros. Y por otro lado, el hecho de que Hamas, ese 7 de octubre, también cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad al haber atacado población civil indefensa, lo cual le costó 1.200 vidas al Estado de Israel y cerca de 250 rehenes. ¿Cuántas vidas más tienen que sesgarse para que alguna de las partes se vea contentada? La verdad es que toda vida es única y reemplazable, y son todas igualmente valiosas, sean palestinas, sean israelíes, sean americanas, francesas, alemanas o argentinas. Y ahí es donde Buenos Aires debería haber puesto una línea roja y decir hasta acá. Y por eso insisto en la necesidad de la equidistancia y manejarse apegado en la política exterior a lo que el derecho internacional manifiesta y a lo que los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1994 ha establecido para los gobiernos, sean el anterior o el futuro. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many years
must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing